Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 19 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump sigue buscando la paz entre Rusia y Ucrania. Dijo que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky iniciarán de inmediato las negociaciones para un alto al fuego. Además, detectan un agresivo cáncer de próstata a Joe Biden. Un médico nos explica los retos médicos que enfrenta el expresidente. Y la Junta Nacional de la Seguridad en el Transporte inició la investigación del accidente del buque escuela mexicano donde murieron 2 de sus tripulantes y otros resultaron heridos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump sigue buscando un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Hoy conversó con los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Volodymyr Zelensky de Ucrania. El balance y los detalles de estas conversaciones los tiene Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca. Karina, televidentes, es un gusto saludarlos desde aquí, desde la Casa Blanca. Pues bien, 2 horas duró esta conversación entre el presidente Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. No solamente para un alto el fuego, sino definitivamente el fin de la guerra. Hay una oportunidad, dice Trump, para que Rusia pues cree enormes cantidades, además de empleos a futuro, cuando esto se supere. Y siendo el Vaticano ese posible escenario, de hecho ha dicho el presidente Trump que pues el Vaticano, representado por el Papa, ha expresado que estaría muy interesado en acoger las negociaciones. Esto ha dicho el presidente Trump. 2.5 hours talking to Vladimir Putin, and I think some progress has been made. It's a terrible situation going on over there. 5,000 young people every single week are being killed. So hopefully we did something. We also spoke to the heads of most of the European nations, and we're trying to get that whole thing. Quiero contarles que el presidente Trump habló con no solamente el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, también con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el presidente Emmanuel Macron de Francia, la primera ministra Giorgia Meloni de Italia, entre otros. Pues bien, esto decía a bordo del Air Force 2 el vicepresidente J.D. Vance sobre lo que se espera al final de esta situación entre Rusia y Ucrania. The president's been very clear. This is not the United States is not going to spin its wheels here. We want to see outcomes. And the first major outcome that we wanted to see, which we were glad about, is that we wanted the Russians and the Ukrainians to put a real peace proposal on the table. What would you need to do in order to stop fighting? That happened. The second thing is they needed to agree to direct talks with one another. These sides hadn't talked in years. We thought that was a disgrace. That has now happened. Por su parte, la secretaria de prensa Caroline Levitt ha dicho que al final todo la responsabilidad recae sobre Rusia y Ucrania, países involucrados en el conflicto. He has made clear throughout the entirety of this conflict, since he inherited it from Joe Biden, don't forget, this is a war that began because of the previous administration's incompetence and weakness, and President Trump is working very hard to fix it. Recordemos que este tema, pues, de una salida para el tema de Rusia y Ucrania fue una de las promesas bandera de campaña del presidente Donald Trump para llegar a este segundo mandato. Y por supuesto, todo apunta a que se va a lograr una salida al conflicto. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por tu reporte. En otras cosas, el expresidente Joe Biden fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos. Así lo informó su oficina personal a través de un comunicado el domingo. El comunicado dice lo siguiente. La semana pasada, el presidente Joe Biden fue evaluado tras detectarse un nuevo nódulo prostático luego de presentar síntomas urinarios en aumento. El viernes fue diagnosticado con cáncer de próstata, caracterizado por un puntaje de Gleason de 9, grupo de grado 5 con metástasis ósea. Y justo hoy lunes, el expresidente Biden agradeció las muestras de amor y apoyo de los estadounidenses tras darse a conocer la noticia de su diagnóstico. El cáncer nos afecta a todos, como muchos de ustedes. Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares rotos, publicó Biden, de 82 años, en su cuenta de X, con una fotografía de él y su esposa Jill Biden. Gracias por levantarnos con amor y apoyo, agregó en la comunicación. Por su parte, el presidente Donald Trump reaccionó con un mensaje de solidaridad tras conocerse el diagnóstico de cáncer de próstata avanzado que aqueja al expresidente Joe Biden, quien fuera su adversario durante las elecciones de 2020 y la campaña electoral pasada hasta su retiro oficial de la candidatura. Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Enviamos nuestros mejores deseos a Jill y a toda la familia y le deseamos a Joe una recuperación rápida y exitosa, dijo el presidente Trump.
Y el repentino diagnóstico sobre el grave estado de salud de Biden levanta un sinnúmero de dudas. Para hablar sobre ello nos acompaña el doctor Alfredo Melgar, médico internista y director de asilos en el condado de Miami-Dade. Doctor Melgar, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comencemos con esto. Este ha sido un diagnóstico que evidentemente causa mucho impacto. ¿Qué significa exactamente un diagnóstico de cáncer de próstata número 9 en la escala de Gleason y ya con metástasis ósea en términos de gravedad y progresión? Claro, Karina. La escala de Gleason es como una puntuación que usan los patólogos desde el punto de vista microbiológico para darle el grado de agresividad, si se quiere decir, al cáncer de próstata. Se clasifica, por ejemplo, si es menos de 4 o 5, tiene menos probabilidades de ser un cáncer agresivo. 7 y 8 es intermedio. Y ya cuando es 9 o 10, es un cáncer muy agresivo. Eso es lo que significa la escala de Gleason. ¿Y para qué se utiliza? Para lo que es no solamente diagnóstico, sino para el tratamiento del paciente con cáncer. Por supuesto. Ahora, doctor, según la información que tenemos hasta ahora, el expresidente Biden comenzó a tener problemas urinarios y por ello buscó ayuda médica. ¿Los problemas urinarios pueden ser síntoma del cáncer de próstata o realmente cómo y qué tan rápido se lleva a cabo un diagnóstico como este? Claro, muy buena pregunta, Karina, porque el problema de cáncer de próstata, como muchos cánceres, pueden estar silentes, pueden estar allí tranquilos, sin síntomas. Por eso es que se usan los medios diagnósticos como el PSA en estos casos. Pero cuando comienzan los síntomas, son como síntomas urinarios, dificultad para ir al baño, dolores en el área pélvica, a veces hay dolor en la espalda. Cuando está localizado, si ya se diseminó, entonces pueden haber dolores óseos o en el hígado o en los ganglios linfáticos o en los pulmones. Pero por eso es que hay que hacer el diagnóstico preventivo. Claro. Ahora, ¿podría esta detección tardía de un cáncer avanzado deberse a una negligencia médica o hay otros factores, como por ejemplo la agresividad del tumor, que podrían explicarlo? Porque muchos se preguntan, doctor Melgar, ¿cómo es posible que no se le haya diagnosticado esto al expresidente? Era un presidente en funciones hasta el pasado mes de enero. Era un presidente que se supone que cada año tenía una evaluación médica. ¿Por qué cree usted que no se haya diagnosticado a tiempo antes de que hubiera hecho y avanzado tanto, llegado a este nivel de gravedad como es el nivel 9? Esa es la pregunta clave, Karina. Yo creo que esa es la pregunta clave, porque el presidente está en los Estados Unidos de América, donde tenemos todos los medios diagnósticos. En el pasado se usaba el tacto rectal, pero ya no. Ahora tenemos el PSA, que es muy específico del cáncer prostático, pero hay otro estudio que en la sangre que es casi como una biopsia, que puede dar los resultados de un día para otro y no esperar que el cáncer avance. Los pacientes que yo he tenido, por ejemplo, de cáncer prostático, muchos de ellos sobrevivieron y están bien. Tuve un paciente en un asilo que tenía igual un cáncer muy avanzado, estadio 4, con metástasis en los huesos y en el hígado, pero ese paciente nunca fue a la clínica, no fue a hacerse los estudios preventivos. Entonces aquí yo creo que hay dos cosas con el presidente Biden. Primero, se le escapó el diagnóstico, muy raro, porque es un cáncer lento, es un cáncer que progresa por años, no es tan agresivo de que de un día para otro metastizó. En segundo lugar, se cubrió el diagnóstico, trataron de tapar lo que estaba pasando porque el presidente era el candidato principal del Partido Demócrata. Hay un médico por medio, hay especialistas por medio. ¿Qué pasó? Porque, por supuesto, el año pasado, de hecho, se le hizo una evaluación médica al presidente Biden, en ese entonces era presidente, y se aseguró que su estado de salud estaba perfecta. Entonces, muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo se tarda a llegar a un nivel 9 de gravedad de este tipo de cáncer? ¿Es que en un año pudo haber avanzado hasta un nivel 9 y que no haya sido detectado el año pasado, doctor? Muy raro, Karina, muy raro que progrese tan rápido.
O sea, yo recuerdo aquel examen físico que se le hizo, que salió públicamente, que decía que lo que tenía era problemas de artritis, algún reflujo gástrico, cosas de la edad. Pero no salió algo importante y por eso lo traigo a colación porque tiene que ver con esto, que era la parte neurológica cognitiva. El presidente estaba teniendo problemas de memoria, se estaba confundiendo, el fiscal especial dijo que le estaban fallando ciertos datos, ciertas fechas, cuando le hizo aquella entrevista. Así es. Y eso se tapó todo. Entonces, ¿qué pasó? Cubrieron también la parte física de que tenía un cáncer y porque era el candidato presidencial no dijeron la verdad. O fue que no le hicieron los estudios, o él se negó a hacerse los estudios en su momento. Algo pasó, pero un cáncer no progresa tan rápido. Finalmente, doctor, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cuántas expectativas de vida o qué tanto tiempo de vida hay después de un diagnóstico como este? ¿Y cuál es el tratamiento a seguir para un paciente con este tipo de cáncer en etapa 9? Claro, en etapa 9, el promedio de vida, según las estadísticas, es de 3 a 5 años. Ahora, puede variar porque, por ejemplo, el cáncer de él es sensitivo a las hormonas. Parece que se puede tratar con ciertas hormonas para detener el cáncer. Se puede dar radiaciones, se puede dar inmunoterapia, quimioterapia, cirugía. Tiene varias opciones y el otro camino sería paliativo, aliviar el dolor, nada agresivo. Esa decisión la tiene que tomar él con su familia y con los médicos. Por supuesto, hasta este momento hemos escuchado que quizá le ayudarían los tratamientos bloqueadores de testosterona, que podría ser uno de los tratamientos a seguir, quizá también alguna radioterapia, pero como usted lo dice, será la familia quien tenga que tomar esa decisión. Por supuesto que le deseamos una recuperación pronta al expresidente Biden. Gracias por ayudarnos a entender este sorpresivo diagnóstico, doctor Melgar. Muchas gracias, un abrazo, Karina. Gracias por la invitación siempre. Igualmente para usted, bendiciones. En otros temas, tras varias discusiones, el panel de presupuesto de la Cámara de Representantes finalmente aprobó el megaproyecto de ley del presidente Trump. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de la negociación y lo que sigue en este proyecto de ley. Vanessa. Tras la fallida votación el viernes, ayer domingo en la noche los republicanos finalmente lograron aprobar el megaproyecto del presidente Trump en el comité de presupuesto. Durante todo el fin de semana, los republicanos del comité estuvieron reuniéndose con el liderazgo del partido en la Cámara de Representantes. Justo antes de la sesión nocturna de ayer domingo, el speaker de la Cámara se reunió en privado con los republicanos del comité de presupuesto que previamente habían bloqueado el avance del megaproyecto de ley. Los representantes Chip Roy, Josh Brechen, Andrew Clyde y Ralph Norman. Los 4 congresistas votaron presente en la reunión del domingo en la noche, permitiendo que el proceso avance, pero manifestando de esa forma sus preocupaciones. El speaker Mike Johnson declaró a la prensa el domingo por la noche que se prometieron modificaciones menores a los miembros que estaban insatisfechos. Escuchemos precisamente al speaker ayer en la noche explicando en Fox por qué este proyecto es fundamental para el país y para la agenda del presidente Trump. This is the vehicle through which we will deliver on the mandate that the American people gave us in the last election. You're going to have historic savings for the American people, historic tax relief for American workers, historic investments in border security, at the same time that we're restoring American energy dominance and we're rebuilding the defense industrial base, and we're ensuring that programs like Medicaid and SNAP are strengthened for the U.S. citizens who need and deserve them. El representante Ralph Norman dijo a los medios que los líderes republicanos pusieron por escrito sus compromisos con los representantes que se resistían a votar. Dichas promesas, según el representante, incluyen acelerar la aplicación de varias políticas del proyecto de ley, como los requisitos de trabajo para Medicaid, eliminar los beneficios fiscales para la energía verde promulgados durante la administración de Biden y renovar los beneficios de Medicaid para inmigrantes indocumentados. Pues los principales líderes republicanos de la Cámara quieren presentar el proyecto en el Pleno de la Cámara el jueves, pero antes deberá ser aprobado por el Comité de Reglas.
Gracias, Vanessa. En más información, la Corte Suprema decidió hoy lunes que el presidente Donald Trump puede terminar con el estatus de protección temporal o TPS para unos 350,000 inmigrantes de Venezuela. El máximo tribunal accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de levantar la orden del juez federal de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, que había detenido la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección contra la deportación otorgada al final de la administración Biden a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal. Así nos vamos a la primera pausa. El régimen de Maduro aísla cada vez más a Venezuela. Al regreso, le contaremos de una nueva medida de restricción de viajes que tomó. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de su plataforma favorita. Estamos en Roku, Apple TV, Fire TV y la señal de Now Media. Y le recordamos que si no ha descargado el app de Voz en su teléfono celular, puede hacerlo ahora mismo. Lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos inició una investigación para determinar las causas por las cuales el buque escuela mexicano Cuauhtémoc se impactó contra el puente de Brooklyn en Nueva York, provocando 2 muertes y dejando a varios heridos. Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informaron hoy que no hay daños estructurales significativos en el histórico puente que conecta los distritos de Manhattan y Brooklyn. La agencia federal dijo que no ha entrevistado a los tripulantes, pero que está en conversaciones con funcionarios del gobierno mexicano para obtener acceso al barco, a los dispositivos de grabación y para poder hablar con los tripulantes. Algunos cadetes ya han salido de Nueva York y regresado a México, pero 94 tripulantes siguen a bordo. La investigación podría tomar hasta 2 años en completarse, pero la Junta emitirá un informe preliminar en 30 días. Y muchos captaron con sus teléfonos celulares el momento del impacto del buque escuela Cuauhtémoc. Veamos cómo ocurrieron los hechos en el siguiente reporte. El accidente se produjo cuando los mástiles del barco impactaron contra la base del puente, uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad que une Manhattan con Brooklyn. Centenares de espectadores habían despedido minutos antes el barco antes de dirigirse por el East River hacia mar abierto. Bueno, estábamos dándole el adiós a todos los muchachos que ya se iban, ya el barco había partido. Pocos segundos tenía que había salido del muelle donde estaba. En cuanto de repente vimos todas las luces, cómo chocaron, impactaron contra el puente y todos cayeron para abajo. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, explicó a través de la red social X que de las 277 personas a bordo, 19 sufrieron heridas, 2 de las cuales siguen en estado crítico y otros 2 murieron a causa de las heridas. Según la Marina Mexicana, ninguna persona cayó al agua, por lo que no fue necesaria la activación de operaciones de rescate. El tráfico del puente que une Manhattan con Brooklyn volvió a reabrir tras permanecer cerrado por 40 minutos. Según las autoridades, no hay señales de daño estructural. El buque escuela, construido en 1982, estaba en un crucero de entrenamiento que se lleva a cabo cada año, según el portavoz de la Marina Mexicana, el capitán Juan Caballero. Según su itinerario, después de Nueva York, la próxima parada iba a ser Islandia. Y ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia del día de hoy ofreciendo las condolencias a los familiares de los 2 cadetes muertos en el choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn en Nueva York. Escuchemos parte de lo que dijo. Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo, fueron llevados a los hospitales. En el hospital fallecieron estos 2 jóvenes, una mujer y un hombre, y todos los heridos recibieron atención. Las investigaciones, como lo mencionamos, se llevan a cabo por parte de la Agencia de Transporte de los Estados Unidos con apoyo de la Guardia Costera estadounidense y la Marina Mexicana. Y 7 reclusos siguen prófugos luego de una fuga de una cárcel en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, que tardó horas en ser detectada y puso en máxima alerta al centro turístico de Nueva Orleans. Otros 3 hombres fueron capturados desde su fuga en la madrugada del viernes, que las autoridades sospechan pudo ser facilitada por el mismo personal de la cárcel. Un video de vigilancia difundido por la oficina del sheriff muestra a los hombres forzando la puerta de una celda poco después de la medianoche y saliendo a toda velocidad
velocidad del edificio por un muelle de carga. Luego escalaron un muro perimetral utilizando ropa de cama para protegerse del alambre de púas. El FBI ofrece una recompensa de $5,000 por información que conduzca a la detención de cualquiera de los reclusos, afirmando que deben ser considerados armados y peligrosos. León XIV volvió a hacer muestras de su propio estilo al marcar claramente sus prioridades de cara a su papado. El amor, la unidad y la paz como base de la justicia social, esto durante su misa de investidura este fin de semana. En la ceremonia, León XIV recibió los emblemas papales, el palio, una prenda que prende de los hombros y luce sobre la casulla, y el anillo del pescador, que se forja de manera especial para cada pontífice y debe ser destruido a su muerte. 10 días después de su elección, el primer papa estadounidense nacionalizado peruano destacó los valores de la paz y la unidad en una ceremonia a la que asistieron unas 200,000 personas según las autoridades italianas. Escuchemos parte de sus palabras. Vediamo ancora troppa discordia. En nuestro tiempo todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Por nuestra parte queremos ser un pequeño fermento de unidad. No podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren por las guerras. En Gaza, niños, familias, ancianos, aquellos que han sobrevivido están sufriendo de hambre. En Myanmar, nuevas hostilidades han cobrado vidas jóvenes inocentes. La martirizada Ucrania está esperando que finalmente se produzcan negociaciones para una paz justa y duradera. Varios mandatarios asistieron a la ceremonia, entre ellos J.D. Vance, quien intercambió el domingo un breve apretón de manos con el nuevo Papa. El vicepresidente estadounidense aseguró que espera que todos los estadounidenses se unan a él para orar por el nuevo Papa. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió este fin de semana que el Vaticano podría ser una gran opción como sede neutral para una potencial negociación de paz entre Rusia y Ucrania. La propuesta llega después de que el Papa León XIV reiterara su compromiso de hacer todo lo posible para poner fin a la guerra. Rubio viajó a Roma el sábado, manteniendo reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el arzobispo Paul Gallagher, así como el cardenal Matteo Zuppi, delegado del Vaticano para Ucrania. Por otra parte, el Departamento de Estado informó hoy que impondrá restricciones de visado a los propietarios y demás personal de las agencias de viaje con sede en India que, según afirman, facilita la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Esta medida busca desmantelar las redes de tráfico de migrantes, no solo informando a los extranjeros sobre los peligros de la inmigración ilegal a Estados Unidos, sino también responsabilizando a quienes violan nuestras leyes, incluyendo a quienes facilitan la inmigración ilegal. Eso decía en un comunicado del Departamento de Estado. Y Venezuela anunció hoy la suspensión inmediata de la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de supuestos mercenarios por esta vía con el plan de presuntamente sabotear las elecciones de gobernadores y parlamentarios del domingo. El ministro del Interior y el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, relacionó a este grupo con la líder opositora María Corina Machado, quien ha llamado a no participar en estos comicios. Cabello informó de la detención de 38 personas, 17 de ellos extranjeros, según el ministro. Los supuestos mercenarios llegaron al país desde Colombia, aunque partieron originalmente de otros países. Y el partido del presidente argentino Javier Milei se impuso este domingo en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, un tradicional bastión del movimiento de centro-derecha, el PRO, que quedó en tercer lugar detrás del peronismo de centro-izquierda, según el organismo electoral. Si bien fue un distrito históricamente dominado por el partido del expresidente Mauricio Macri, Manuel Adorni, actual vocero presidencial, y el candidato de Milei obtuvo el primer lugar con más del 30% de los votos. El resultado ubica a La Libertad Avanza, el joven partido de Milei, como la fuerza más votada en la capital argentina, que desde 2007 es gobernada por el PRO, la agrupación del expresidente Mauricio Macri.
Israel tomará el control de toda Gaza y evitará por razones diplomáticas una hambruna en el territorio gazatí, así lo informó el primer ministro Benjamín Netanyahu tras la intensificación de la ofensiva contra el grupo terrorista Hamas, que dejó este lunes más de 50 muertos. El ejército israelí anunció el fin de semana un nuevo operativo en Gaza para derrotar al movimiento islamista que gobierna el devastado territorio y que desató la guerra actual con su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023. Israel impone un bloqueo a Gaza desde el 2 de marzo, impidiendo la entrada de insumos básicos en el territorio de 2.4 millones de habitantes. La Cancillería israelí anunció que permitió la entrada de camiones con alimentos para bebés. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros ese inicio de semana y hay mucho que analizar aquí en el panel de voces. Como le informamos, el expresidente demócrata Joe Biden fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, así lo informó su oficina personal el domingo, algo que ha generado todo tipo de reacciones. Para hablar de esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Por supuesto, esta ha sido la noticia que está acaparando los titulares desde el día de ayer cuando se da a conocer y surgen muchas preguntas. Vamos a comenzar por partes. ¿Cómo se puede interpretar esta noticia de que Biden a sus 82 años ha sido diagnosticado con esta enfermedad tan grave y tan avanzada tras haber estado los últimos 4 años en la Casa Blanca y los últimos 2 bajo un escrutinio público permanente sobre su salud física y mental? Comienzo contigo, Alfonso. Bueno, primero que nada tengo que decir que la reacción de Washington me parece que ha sido muy humana, ¿no? La mayoría de líderes republicanos y demócratas, pues, expresando simpatía con el expresidente, deseándole lo mejor. O sea, después de que se informó que es un cáncer agresivo, pues el propio presidente Trump le deseó lo mejor y yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Es una enfermedad muy seria y todos debemos desearle lo mejor a él y a su familia. Claro. Dicho eso, enseguida pues uno piensa ¿verdad? Que es sospechoso, porque este tipo de cáncer pues tiene que haber estado desarrollándose por un tiempo y con toda la atención médica que él recibió como presidente, es sorprendente que él venga a enterarse ahora. No soy médico, no estoy diciendo que él definitivamente lo sabía, pero me hace pensar que quizás lo sabía y lo escondieron del pueblo americano, que eso añadiría pues más falta de transparencia al pueblo americano. Por otra parte, llama la atención que hacen este anuncio, lo sé, ayer, el día antes que salga este libro de Jake Tapper, donde habla de cómo la Casa Blanca y otros demócratas escondieron la cognición cognitiva del presidente. Entonces, pues eso añade a la sospecha, la impresión con esta estrategia de comunicaciones. Vamos a anunciarlo ahora para neutralizar el impacto negativo del libro. No sé, francamente esto genera muchas sospechas y yo creo que así es que está la gente. Yo he visto todos los medios, incluso medios que tienden a la izquierda, pues también especulando de que quizás lo sabían y lo escondieron. Bueno, como dije, no deja de ser una enfermedad grave, ¿verdad? Claro, justo hablábamos al inicio del noticiero con el doctor Melgar, que él es médico internista y además él está a cargo de varios asilos en el condado de Miami-Dade y le ha tocado ver este tipo de diagnósticos, por supuesto, y él estaba muy sorprendido de la etapa tan avanzada en la que está y de que esto no haya sido detectado por el equipo de médicos de la Casa Blanca, ¿no? Justo el año pasado veíamos que supuestamente se le había hecho un examen integral al expresidente, entonces presidente Biden, y en donde se aseguraba que él estaba perfectamente bien. Y el doctor decía que una simple prueba de sangre podría de alguna manera mostrar indicios de este tipo de cáncer. Ahora, Vanessa, ¿cómo ves estas afirmaciones de que el diagnóstico de Biden pudo haberse escondido por razones, pudo haberse conocido antes y pudo haberse escondido por razones políticas? Y se manejan 2 vertientes. Una, que el mismo presidente Biden lo sabía y que de alguna manera quizá no lo haya querido externar, o la otra, que no lo sabía y que se lo ocultaron y que alguien más
sí tuviera conocimiento del estado de salud del expresidente Biden y se lo hayan ocultado. ¿Cómo lo ves? No sé, es que estaríamos hablando de un nivel, si se lo ocultaron a él, estaríamos hablando de un nivel de maldad que me cuesta trabajo creer que exista ese nivel de maldad, pero pues tantas cosas que pasan. Lo otro es que también me cuesta trabajo creer que alguien pueda, digamos, ocultar un cáncer de ese tipo, a no ser de que no se estuviera tratando, porque si se estuviera tratando lo hubiéramos sabido. Y entonces eso ya llevaría a decir que sabían, pero no lo trataron. Y eso pues también es un nivel de maldad que me cuesta trabajo entender. Es decir, lo único cierto acá es que el Partido Demócrata está envuelto en un montón de situaciones que no entendemos cómo pueden suceder. Es un montón de situaciones que de todas maneras eh, hacen que esto sea una de las crisis más terribles que haya vivido el partido, porque llevamos ya meses en los que Biden ya no es el presidente y fíjense que hasta ahora seguimos viendo cómo se revelan nuevas cosas, pues como los escándalos del audio que ahora tenemos del presidente Biden en el interrogatorio. El partido está viviendo un momento difícil y el hecho de que tanta gente dude de lo que puede haber pasado con la enfermedad del presidente es porque es un partido que constantemente ha mentido. Es decir, si este fuera otro escenario, si ellos no se hubieran portado así, es que nadie estaría dudando y ni poniendo sobre la mesa este tipo de escenarios tan terribles. Pero como es un partido que ha mentido sistemáticamente, pues la gente duda. Yo creo que sí es justo que los médicos, que los registros de la Casa Blanca, que la misma familia Biden, que la misma Jill Biden hablen al respecto de esto, sobre todo por las dudas que pueden tener los americanos sobre el partido que está viviendo una crisis muy terrible. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Qué tan grave sería si se confirmase que el equipo de Biden ocultó un diagnóstico de cáncer durante su primer mandato? ¿Y qué implicaciones podría tener para la confianza en las instituciones, como lo estaba mencionando Vanessa? Bueno, sería un escándalo, ¿no? Un escándalo sin precedentes, pero a este punto, hablar de escándalo, incluso decir que es sin precedentes, parece que ha perdido todo el peso, porque la administración Biden estuvo llena de escándalos, y no solamente durante los 4 años de la administración, sino incluso tras salir Biden aún ha habido escándalos, como el caso del AutoPay y las firmas automáticas, donde realmente no sabemos si el presidente aprobó la firma de estos documentos bastante sensibles. Eso sería muy grave porque no solamente sería mentirle a los americanos, sino es poner en peligro la estabilidad de Estados Unidos. Haber ocultado un diagnóstico así, que no sabemos, nuevamente, aquí estamos especulando, solo que es muy posible. Haber ocultado un diagnóstico así en una campaña presidencial, en víspera de la elección de un nuevo presidente, pone en riesgo la estabilidad de la nación, sin duda alguna. Entonces, ojalá no sea el caso. Ahora, yo no sé cuál podría ser aquí el caso positivo, porque lo contrario podría ser que es que el presidente no fue diagnosticado acertadamente. Entonces, no hay confianza en los médicos del presidente, en los médicos que se encargan de la persona más poderosa del mundo. La verdad es que todo esto es muy extraño. Hay muchas dudas, muchas preguntas, mucha inquietud. Pero bueno, evidentemente sobre todo esto se impone la voluntad de que el presidente Biden pueda salir de esto, aunque el panorama, hay que decir, luce bastante duro. Mira, como bien lo mencionas, yo creo que es que no hay una salida positiva. Cualquier panorama para explicar este diagnóstico, no hay una salida positiva, como lo dices tú. El hecho de que quizá realmente nadie sabía y apenas lo acaban de diagnosticar y ya en un grado 9, como es el que se ha indicado que es bastante grave, indicaría entonces una negligencia terrible por parte del equipo médico de la Casa Blanca, lo cual no es un escenario positivo. Y en el otro lado, si alguien lo ocultó, ¿quién lo ocultó? Si lo ocultó la familia Biden o si lo ocultó el Partido Demócrata, y quién tomó esa decisión y esa negligencia de no darle la atención, si es que fue así. Obviamente todas estas son especulaciones de los diferentes escenarios de lo que pudo haber liderado a este diagnóstico tan devastador. Este fin de semana también, como ustedes lo acaban de mencionar, se dan a conocer los audios de su entrevista con el fiscal especial Hur, encargado de investigar el manejo de los documentos clasificados. No lo querían dar a conocer antes, habíamos leído nada más las transcripciones
Sin embargo, escuchar estos audios de alguna manera es impactante ver el grado de verdad de deterioro cognitivo que estaba sufriendo ya en ese entonces el entonces presidente Biden y que nos querían ocultar. ¿Qué resaltas de estos audios, Alfonso, que apenas se dieron a conocer? Bueno, nuevamente el encubrimiento, o sea, uno escucha los audios y uno se da cuenta claramente de que él cognitivamente está limitado, le cuesta hilvanar una oración, recordarse fechas. Entonces, evidentemente, ellos no querían que esta información saliera a la luz pública porque le hubiera hecho mucho daño. Pero ahora, después de este diagnóstico, esto nuevamente es que ahora cualquier persona que le haga una pregunta a los Biden o los demócratas sobre esto, ellos van a responder diciendo, pero este no es el momento para hablar de esto porque el expresidente está enfermo y está pasando por un tratamiento muy serio, ¿no? Ese es el problema, ¿no? De que aquí hay un montón de preguntas que tenemos y se deben hacer y honestamente, por el bien del país, se debe investigar si hubo un encubrimiento y de qué magnitud y quiénes estaban involucrados. El problema es que los demócratas van a utilizar la enfermedad del presidente para tratar de no responder a estas preguntas porque está enfermo y va a tener que pasar por un tratamiento. Pero francamente, cuando uno escucha este audio, obviamente uno genera preocupación. ¿Cómo es posible que este hombre estaba en la Casa Blanca y cómo es posible que la Casa Blanca tratara de todas las maneras posibles de esconder primero que no se hicieran públicos estos audios, pero también que no fueran totalmente transparentes sobre su condición médica? Ahora, recordemos que hasta antes del debate con Donald Trump, tanto la prensa, el mainstream media, la prensa liberal de izquierda, tanto como representantes y funcionarios demócratas, tanto como los voceros de la Casa Blanca, en este caso Karine Jean-Pierre, afirmaban una y otra vez que el presidente Biden estaba en perfectas condiciones para postularse y cumplir otro mandato. Se indignaban de que se les cuestionara sobre la capacidad cognitiva del presidente Biden. Uno a uno escuchamos a Nancy Pelosi, a cualquier demócrata que puedas nombrar, apoyar y asegurarle a la gente, al pueblo estadounidense, que él estaba en perfectas condiciones de salud. Es hasta después del debate cuando no pudieron seguir sosteniendo esa mentira. Vanessa, ¿por qué y cómo esto de alguna manera, como lo mencionaba Orlando, después de ver todos esos antecedentes, es que ahora con esta noticia hace dudar a todos de si en este caso también sabían de este cáncer que ya estaba sin duda alguna aquejando? Esa es otra cosa que mencionó el doctor Melgar. Él decía que este cáncer es lento. O sea, para llegar a estar en esa etapa, en realidad tiene que haber pasado bastante tiempo para que estuviera ya en una metástasis y haber llegado hasta los huesos. Y por eso surgen tantas dudas, por esa primera cobertura del estado cognitivo del presidente, y en este caso surgen esas dudas. ¿Cómo lo ves, Vanessa? ¿Y qué te llamó la atención de estos audios que se revelaron este fin de semana? Pues los audios son muy incómodos de escuchar, es literalmente ver al presidente sin poder ubicarse, es muy difícil, muy incómodo escuchar eso, pero también muestra, digamos, el nivel de descaro del Departamento de Justicia del presidente, de su gabinete, de toda la gente que estaba alrededor. Por un lado para encubrir las cosas y por el otro lado para seguir mintiendo después de tanto tiempo y seguir mintiendo a unos niveles que incluso tienen consecuencias legales, porque es que si uno está en el gabinete o incluso si uno es el vicepresidente, hablando también de la responsabilidad, por ejemplo, que tendría Kamala, que tenía acceso al presidente, porque yo entiendo que, por ejemplo, no sé, que algún congresista demócrata no se hubiera dado cuenta a tiempo, porque yo hasta donde entiendo, y esto lo he escuchado a los republicanos, al presidente Biden siempre lo tuvieron escondido. Yo he escuchado a congresistas y senadores decir que nunca podían hablar con Biden, pero no podemos decir que una Kamala Harris o que la gente de su gabinete no se enteró. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad si alguien, por ejemplo, es la vicepresidente y sabe todo eso?
y sabe que se están llevando a cabo investigaciones, que están ocurriendo todos los escándalos, que además la familia Biden está rodeada de escándalos y no dicen nada. Yo creo que lo correcto cuando está pasando todo eso, sobre todo cuando tiene que ver con delitos incluso, es decir algo, pero Kamala Harris nunca dijo nada. Por supuesto. Y yo creo que era tan parte del engaño que por eso es que Biden a dedo la escoge a ella y no permite que haya ni siquiera unas primarias después de eso. Bueno, y aquí rápidamente, antes de irnos a la pausa para darte oportunidad, Orlando, aquí hay muchas cosas, hay muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese dado ese debate? Y que quizá hubiera seguido en la campaña presidencial Biden. ¿Cuál era la intención? Como tú lo mencionabas, Biden realmente autorizó la firma con el autopen de tantas medidas que se tomaron a su nombre. ¿Estaría realmente consciente de ello o no? ¿Y quién podría estar detrás de ello? Recordemos uno de los eventos de recaudación de fondos en California, en donde literalmente el expresidente Obama lo tuvo que encaminar de la mano, sacarlo casi como un niño chiquito, pero él negaba y le aseguraba a todo el mundo que él estaba perfectamente bien. Cerramos contigo este tema, Orlando. Precisamente, esa es la gran preocupación, que aquí estaban tratando de imponer a un presidente que no iba a asumir sus funciones, que no las venía asumiendo, y un presidente que fácilmente era manejable, cognitivamente en muy mal estado, perdido, y ahora sabemos que médicamente también en muy mal estado. Esa era la apuesta del Partido Demócrata. Una persona que claramente no estaba en sus facultades para ser presidente de Estados Unidos. Aún así, insistieron. ¿Por qué? Pues yo creo que la respuesta, y podríamos especular fácilmente, es porque era muy sencillo de controlar, de manipular. ¿Quiénes lo querían manipular? ¿Quiénes lo querían controlar? ¿Quiénes estaban realmente gobernando y quiénes querían gobernar? Pues creo que el establishment donde Obama es una figura fundamental, pero también yo creo que ahí tiene responsabilidad su familia y todos los que rodeaban al presidente Biden. Vamos a ver qué es lo que sucede en torno a esto. Por supuesto que aquí lo más importante es que ojalá se recupere el expresidente Biden. Hay tratamiento, afortunadamente, que puede extender muchísimo sus expectativas de vida a pesar del avanzado de esta enfermedad. Y, por supuesto, los mejores deseos en torno a ello, pero seguiremos haciendo las preguntas que tenemos que hacer. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, aún hay más aquí en el panel de Voz News. El presidente Donald Trump asegura que quiere detener el baño de sangre entre Rusia y Ucrania y dijo que ambos países iniciarán de inmediato las negociaciones para un alto al fuego. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Hoy sostuvo una serie de llamadas y bueno, él se muestra positivo en que se pueda avanzar en estas conversaciones. Orlando, ¿qué pudo haber hecho el presidente Trump para que de alguna manera Putin y Zelensky acuerden sentarse a dialogar? Bueno, estaba la información de que si la llamada no salía bien, Trump iba a presionar con sanciones fuertes al régimen de Putin. Yo creo que claramente eso estuvo sobre la mesa. Fue una llamada de más de 2 horas. Trump es un negociador. Yo creo que fue una negociación de 2 horas, mejor dicho, en la que finalmente se pudo llegar a un acuerdo que obviamente necesita pasar por la consideración de Zelensky, del gobierno ucraniano, para que realmente pueda avanzar. A mí lo que me llama la atención es la forma categórica en la que Trump lo anuncia. Dice que las negociaciones entre Ucrania y Putin y Rusia empiezan de inmediato, y además plantea de que efectivamente la Santa Sede, el Vaticano, a propuesta del propio Papa, podría ser de alguna manera el lugar que hospede estas negociaciones. Esto es muy interesante, sería pues un hecho inédito, pero además yo creo que le daría un nivel de confianza muy particular a las negociaciones. Ojalá ese entusiasmo de Trump esté apegado a la realidad y realmente Putin y Zelensky puedan llegar a algún acuerdo lo antes posible. Así es. Alfonso, ¿qué te parece precisamente esto, que Trump indicase que el Vaticano se ha ofrecido para acoger las conversaciones, y qué papel crees que pudieron haber jugado la presencia, por supuesto, de Marco Rubio y J.D. Vance este fin de semana en el Vaticano para ello? Bueno, sumamente interesante. Marco Rubio incluso estuvo en la llamada. Él llamó desde el avión en el que estaba para participar de esta llamada tan larga. Y debemos decir, o sea, que si aquí hay un proceso de paz, el único que lo está manteniendo, poniendo presión para que continúe, es Donald Trump. Yo veo al liderato europeo, los distintos jefes de gobierno y estados reuniéndose
pero no veo cómo se reúnen con Zelensky entre ellos, pero no veo cómo adelantan el proceso. Aquí hay un proceso gracias a Donald Trump y nadie puede decir que no está haciendo todo lo posible para lograr un cese al fuego y un acuerdo de paz permanente. O sea, es realmente impresionante y es algo que realmente está a nivel del Premio Nobel de la Paz. Si se logra una paz, yo creo que definitivamente le tendrían que dar el reconocimiento y no sé, si no se lo dan es por razones ideológicas y políticas. Dicho eso, aquí obviamente, si bien Trump me da esperanza, mi única duda es, me la dan las partes, ¿verdad? Putin por un lado y el propio Zelensky. Putin dijo que él ya está abierto a hacer concesiones. Zelensky respondió, pero según una nota que vi, dijo que le pidió a Trump que no llegara a acuerdos sin consultar con él antes y que él quería una conferencia internacional en la que participaran otros países. Yo creo que eso no se va a dar. Aquí si se llega a un acuerdo de paz va a ser una negociación de cara a cara, Putin-Zelensky, directa, sin la participación de otros países. Estados Unidos podría participar o la Santa Sede meramente como facilitador. Entonces, vamos a ver, yo espero que esto es otro esfuerzo del presidente utilizando el comercio para llegar a la paz. Fíjate que al hablar de la llamada dijo que él pensaba que a Rusia le conviene tener una buena relación comercial, económica con los Estados Unidos y que Estados Unidos quiera hacer negocios también con Rusia. Claro. O sea, que él dice que después que se llegue a un acuerdo de paz, pues entonces nos podemos enfocar en el comercio. O sea, que yo creo que es interesante que él continúe utilizando el ángulo del comercio para lograr la paz. Si se da la reunión en la Santa Sede, sería algo histórico porque yo no puedo pensar... Claro. Por lo menos en la época moderna, que se hayan llevado a cabo negociaciones de este nivel en la Santa Sede. Sería algo realmente dramático. Y justo esa era mi pregunta para Vanessa. ¿Cómo veía que Trump sigue utilizando el comercio para lograr y arreglar de alguna manera todo lo que necesita arreglar, en este caso el conflicto entre Rusia y Ucrania? Porque como tú bien lo mencionas, él mencionaba al final de la llamada que a Rusia le convenía hacer negocios con Estados Unidos, pero que también Ucrania podría beneficiarse comercialmente hablando con la reconstrucción de su país. Y lo mencionaba Orlando Avendaño también, las amenazas de Trump previo a la llamada de que si las cosas no salían bien se le iban a imponer fuertes sanciones a Rusia. ¿Cómo ves que una vez más Trump utiliza el comercio como una herramienta para lograr sus objetivos, Vanessa? Sí, pues a mí me parece maravilloso que haga eso, porque en vez de decir vamos a armar una guerra y vamos a enviar soldados o vamos a apoyar una u otra parte con tropas, hace sus amenazas a través del comercio y el punto es que le funciona, y le funciona para las amenazas, pero también para las recompensas, como en ese post que acabamos de ver hace unas horas diciendo que los dos países tienen mucho que ganar y que Estados Unidos les puede abrir las puertas en materia comercial para que salgan adelante. Y es que el punto es que el presidente Trump efectivamente puede imponer sanciones muy duras a los países, pero no solo el presidente Trump como Estados Unidos, sino que también puede obligar a otros países a que hagan una coalición y bloqueen de manera económica a otros países. Y eso es un golpe muy fuerte. Me parece muy astuto del presidente, definitivamente, que es impresionante verlo, y justo después de esa gira donde está teniendo estos nuevos aliados en Medio Oriente y donde muestra las habilidades y tal. De hecho, en ese post también lo que vemos es ese despliegue de un presidente tan seguro de lo que cree que puede conseguir, que incluso hace parecer las cosas fáciles. Entonces, muchas habilidades de negociante. Por supuesto. Y bueno, así ojalá que esto realmente termine en un fruto que sea la paz que todos esperamos. De regreso en nuestro entorno, también el tema del comercio y el económico sigue siendo un tema muy importante. En este caso, hablamos en específico del panel que aprobó, el panel de la Cámara de Representantes, el panel de presupuesto que aprobó finalmente el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump, o como él lo llama, el Big Beautiful Bill. ¿Qué significa esta aprobación, Alfonso, y qué tantas posibilidades tiene de llegar al Senado? Bueno, todavía sigue siendo un juego de ajedrez, es un pasito hacia adelante definitivamente, pero hay que entender que lo que hicieron estos miembros, los 3 miembros que estaban dando problemas fiscalmente conservadores, que los encabeza Chip Roy de Texas, básicamente fue
votar presente en el comité, de manera que el proyecto pudiera salir del comité de presupuesto. No es que lo favorecieran, obviamente para pasar la Cámara van a necesitar esos votos. O sea que no sé si todavía los han convencido, pero ciertamente le hicieron un favor al presidente de la Cámara, al Speaker Johnson. Ahora el miércoles hay una votación del comité de reglas y 2 de ellos, por lo menos, de estos que se oponen al proyecto, están en el comité de reglas. Esa votación está programada para el miércoles y ya si sale el comité de reglas, pues iría entonces a la Cámara. Todavía no he visto información, no creo que han dado información de qué tipo de concesiones pudieron hacer para complacer a estos miembros más conservadores. La verdad es que es un difícil juego de ajedrez porque sabemos que si le hace una concesión muy grande a los conservadores, pueden perder a los republicanos moderados y debido a la mayoría tan pequeña que se tiene, pues realmente hay preocupación de que se pierdan otros votos. Dicho eso, de las llamadas que yo he tenido el día de hoy, el ambiente es muy positivo. La gente se cree que el proyecto va a estar listo y lo van a aprobar este fin de semana, que es el objetivo, el fin de semana del Día de la Recordación, y de que el proyecto eventualmente va a salir del Congreso. Quizá una de las razones es que el presidente está de vuelta en Washington y está haciendo llamadas, pero el ambiente, a pesar del ajedrez y de la matemática congresional, el ambiente en el sector republicano y aquí en Washington es muy positivo. Orlando, ¿cómo lo ves y qué tan posible crees que lo logren antes del Memorial Day o Día de la Recordación, que es la meta, como lo menciona Alfonso? Bueno, no está tan claro. Esto fue una negociación muy fuerte. Al final, en una votación de 17 a 16, fue aprobado. Pues ha sido un proceso duro porque están pues los halcones fiscales del Partido Republicano, que claramente son bastante rígidos con respecto al gasto. Pero yo creo que en general el Partido Republicano está instalando muy bien la idea de que esto es lo mejor que se puede lograr en términos realistas, que evidentemente va a implicar un recorte importante del gasto, que va a implicar también una financiación importante de la seguridad, una reformulación de los servicios de salud, etcétera, que en últimas ayudan a avanzar la agenda del Partido Republicano y del presidente Trump. No está claro, pero yo creo que el Partido Republicano va a lograr pasarla, va a lograr atravesar, obviamente negociando, dejando claros cuáles son los puntos inamovibles de estos republicanos más puristas, pero se va a lograr un buen consenso. Y cerramos contigo el tema, Vanessa. Tú lo estuviste siguiendo precisamente esta votación de cerca. Sí, pues yo creo que va a lograr pasar en la Cámara. Creo que va a lograr pasar y creo que tengo más, me cuesta un poco más de trabajo o creo que va a ser un poco más trabajoso incluso en el Senado. Creo que va a tener algunos problemas ahí. Sin embargo, es que creo que es un costo que no pueden pagar los republicanos, porque ¿qué pasa si no sacan adelante este proyecto? ¿Qué pasa tanto con la financiación como con el techo de la deuda, como con las elecciones que vienen? Es decir, no se pueden permitir no sacar adelante este proyecto, entonces les va a tocar, tienen esa presión no solo por Trump, sino por lo que significaría no sacarlo adelante. Pero efectivamente es un momento difícil y también lo que significa de cara a mostrar que tienen un partido unido y que se pueden poner de acuerdo. Ahora, si lo logran, que yo creo que aunque es difícil, sí lo van a lograr, si lo logran es un gran triunfo porque esto incluye, claro, también la financiación, el techo de la deuda, entonces ya no van a tener que negociar eso aparte con los demócratas, hacer concesiones, es decir, sería un súper triunfo para el Partido Republicano. Claro, y es algo que vamos a estar siguiendo durante los próximos días para ver cómo termina, ojalá que sea de manera positiva porque como lo dices es algo necesario. Así llegamos al final de esta emisión, como siempre un gustazo tenerlos con nosotros, gracias Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar por ser parte del panel de Voz News y gracias a ustedes por su confianza y por iniciar la semana bien informados con Voz. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.